Familia, la semana pasada iniciamos una serie titulada Varón Perfecto. Estamos estudiando esta serie partiendo de este fragmento de la Escritura que vamos a leer una vez más, y me refiero a Efesios 4, versículo 13. La palabra de Dios dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo establece a Cristo como el varón perfecto, el hombre maduro y pleno al cual todos los creyentes debemos aspirar. La semana pasada dijimos esto que vamos a repetir una vez más. Cristo es el modelo de varón perfecto al que nosotros nos debemos alinear. Fuimos enfáticos, lo estuvimos explicando. Dijimos que si como alguien deberíamos querer ser los hombres cristianos, es como Cristo Jesús. El cristiano verdadero anhela llegar a ser como Cristo, porque Él es el modelo aspiracional de todo hombre cristiano. Eso es algo que estuvimos hablando la semana pasada. Le animo a buscar la plática, a checarla una vez más, porque yo estoy seguro que va a ser de bendición para su vida. A partir del día de hoy, vamos a responder esta pregunta: ¿cómo es Jesús para poder imitarlo? Esa es la pregunta que trataremos de responder. ¿Cómo es Jesús para poder imitarlo? Y cada semana estaremos abordando un aspecto de cómo es Jesús. Lo primero que quiero decir el día de hoy es que Jesús tiene una doble naturaleza. Ese es el tema de hoy. Vamos a revisar algunos versículos que nos muestran la doble naturaleza de Jesús. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo, en esta carta, en este fragmento que acabamos de leer, dice que Jesús, siendo en forma de Dios, es decir, poseyendo una naturaleza divina, se hizo semejante a los hombres, es decir, asumió la naturaleza humana. ¿Por qué Jesús haría esto? Pues lo hizo para morir en la cruz y así representar a toda la humanidad en su sacrificio expiatorio. Jesús murió en esa cruz como un ser humano perfecto para representarte a ti y representarme a mí en su muerte por los pecados de todos nosotros. El apóstol Pablo nos muestra que después de su sacrificio, Jesús fue exaltado hasta lo sumo y volvió a la posición de autoridad que antes tenía. Entonces este versículo empieza presentándonos a Jesús con una naturaleza divina y asumiendo una naturaleza humana. Estos versículos nos muestran con claridad esa doble naturaleza de Jesús. Por otro lado, el apóstol Juan escribe lo siguiente. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, y luego el versículo 14 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjate lo interesante de esta declaración. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este fragmento que el apóstol Juan escribió en su evangelio nos muestra a Jesús una vez más en su naturaleza divina en el contexto de la eternidad. Aquí le llama el Verbo y lo presenta como Dios, pero también lo presenta como una persona que está junto a Dios y lo presenta también como creador de todas las cosas. Fíjate todo lo que dice de Jesús y de su naturaleza divina. Juan dice también que Jesús asumió una naturaleza humana cuando se hizo carne, cuando se hizo hombre, cuando habitó entre nosotros, dice Juan. De esta manera el apóstol Juan también está presentando esa doble naturaleza de Jesús, su naturaleza humana que tenía antes de la encarnación, su naturaleza divina que tenía antes de la encarnación y su naturaleza humana que asumió a partir de la encarnación. Luego, en la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, Jesús, desde su naturaleza humana, desde su humanidad, revela su naturaleza divina, la cual tenía desde la eternidad antes de que el mundo existiera. Fíjate lo que dice Jesús en su oración. Juan capítulo 17, versículos 4 al 5, dice: yo te he glorificado en la tierra. Le está diciendo Jesús al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego agrega: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. En los primeros dos fragmentos de la escritura que leímos, vimos primero a Jesús en su naturaleza divina, asumiendo una naturaleza humana. Ahora, en la oración sacerdotal, estamos viendo a Jesús como humano, hablando de su naturaleza divina. Estos versículos también nos dejan ver que Jesús, antes de que el mundo existiera, ya existía. Y nos dejan ver también la gloria que Él poseía al lado del Padre, en aquel estado eterno. Jesús, siendo Dios, asumió esa naturaleza humana para glorificar al Padre Celestial, acabando la obra que se le encomendó de venir a esta tierra a redimir a la humanidad a través de su sacrificio. Entonces, familia, todos estos versículos nos permiten descubrir que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, junto al Padre y al Espíritu Santo, que Jesús posee una doble naturaleza, la divina y la humana. Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Repita conmigo esto a las 3. 1, 2, 3. Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Él tiene una doble naturaleza. Ahora, es probable que ante toda esta descripción de Cristo y de su doble naturaleza, alguien pueda pensar: ok, pues eso está bien curada, saberlo acerca de Jesús, pero ¿y yo qué puedo hacer ante esto? Si Jesús es mi modelo de hombre al cual yo debo aspirar, llegar a ser, ¿de qué manera yo puedo ser como Él si Él es un ser que tiene una doble naturaleza? ¿Puedo yo ser igual que Cristo y tener una doble naturaleza también? Y la respuesta es que sí, amados. Tú y yo, siendo humanos imperfectos, siendo pecadores por naturaleza, tú y yo podemos tener la naturaleza de Dios en nosotros. Esto es algo real, esto es algo posible, esto es algo que la Biblia nos presenta. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Este fragmento nos muestra que al estar en Cristo, tú y yo somos hechos una nueva creación, somos hechos una nueva criatura y Dios pone en nosotros una nueva naturaleza. Por lo tanto, tú y yo podemos tener al estar en Cristo una nueva naturaleza que antes no teníamos, la naturaleza de Dios. Esto es algo maravilloso. El apóstol Juan nos deja ver cómo es que esto llega a suceder. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Fíjate cómo sucede que un ser humano normal, regular, como tú y yo, pecadores, llenos de fallas, con una historia triste, de terror, con situaciones lamentables que hemos vivido, podemos llegar a tener la naturaleza divina en nosotros. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego aquí explica: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de una naturaleza no biológica, no física, no material, sino de una naturaleza espiritual proveniente de Dios mismo. Entonces, según lo que nos cuenta el apóstol Juan, cuando tú y yo abrimos el corazón para recibir a Jesús, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús para salvación, en ti y en mí ocurre un milagro. ¿Y cuál es el milagro? El milagro de adquirir esa naturaleza de Dios en nosotros. Es allí que tú y yo llegamos a ser una nueva creación. Es allí que tú y yo adquirimos esa naturaleza divina que nos va transformando para que tú y yo podamos llegar a ser más y más semejantes a Cristo. Por eso el mismo apóstol Juan en su primera carta escribió lo siguiente. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no, pero ahora sí. Antes éramos creación nada más, pero ahora que le hemos abierto nuestro corazón al Salvador, hemos sido hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios. Y luego aclara: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía estamos en proceso, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, familia querida, antes no éramos hijos de Dios, solo éramos creación de Dios, pero cuando nacimos de nuevo, llegamos a ser hijos de Dios. Y ahí empezó en tu vida y en la mía un proceso de transformación para llegar a ser más semejantes a Cristo. Ese proceso se va a consumar cuando Él se manifieste en su segunda venida o cuando Él se manifieste cuando nosotros nos vayamos con Él al morir. Todo esto, familia, nos muestra entonces que tú y yo, como seres humanos nacidos en pecado, tenemos la naturaleza mundana, la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa. Pero cuando le abrimos el corazón con sinceridad al Salvador para recibirlo en nuestra vida, cuando pusimos nuestra fe en Él para ser salvos, en ti y en mí sucedió un milagro. Recibimos la naturaleza de Dios y a partir de ese momento tú y yo tenemos, igual que Jesús, dos naturalezas: la naturaleza humana con la que nacimos, pero la naturaleza divina que ahora está en nosotros por el milagro que el Señor llevó a cabo en nosotros, dándonos vida espiritual que antes no teníamos. Desde ese momento en adelante, ya será responsabilidad de nosotros fortalecer la naturaleza divina para que la vida de Dios se manifieste en nosotros más plenamente. Entonces, familia, los hijos de Dios tenemos dos naturalezas: la naturaleza humana, la cual adquirimos al nacer en este mundo, y la naturaleza de Dios, la cual adquirimos al recibir a Jesús en nuestro corazón.
Familia, depende de nosotros. Depende de ti y de mí, hombre que me escuchas. Depende de ti. ¿Cuál naturaleza vas a fortalecer para que domine a la otra? La palabra de Dios nos muestra las características de ambas naturalezas. ¿Cómo se puede apreciar cada una de estas dos naturalezas en la vida de un hombre? Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Una persona dominada por la carne se manifiesta de esta manera. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Está hablando de pecados que tienen que ver con una degeneración sexual, con una mente contaminada, orientada a la inmundicia sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pero también se presenta de esta manera, idolatría, hechicería, que tiene que ver con esa tendencia a esa espiritualidad tóxica, enfermiza, que tiene que ver con poner nuestra fe en todo aquello que no es Dios, confiar en artilugios de magia, de brujería para poder lograr las cosas, poner nuestra confianza en imágenes de escultura o imágenes de pintura que se hacen y que la gente pone en ellas su confianza. Pero luego habla de problemas que se manifiestan en lo social, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas estas son manifestaciones de una naturaleza pecaminosa dominando a los seres humanos. Y dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así se ve un hombre dominado por su naturaleza pecaminosa, su naturaleza humana. El verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es decir, el resultado de la naturaleza divina en tu vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Estos versículos nos describen cómo se ven ambas naturalezas. Un hombre dominado por la naturaleza carnal se ve así como lo leímos hace un momento, con esas características. Pero un hombre que está fortaleciéndose espiritualmente se ve así como lo muestra también la palabra de Dios. Un hombre con amor, con gozo, un hombre con paz, un hombre paciente, bueno, un hombre que tiene fe, que tiene mansedumbre y que sabe controlarse a sí mismo. Así se ve un hombre que tiene desarrollada la naturaleza divina. De todo esto, familia, aprendemos la siguiente verdad que yo le quiero mencionar el día de hoy. Los hijos de Dios fortalecemos la naturaleza divina para dominar la humana. Repítalo conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. Los hijos de Dios fortalecemos la naturaleza divina para dominar la humana. Ante esto surge una pregunta que yo quiero responder el día de hoy. ¿Cómo podemos fortalecer la naturaleza de Dios? O sea, si los hijos de Dios fortalecemos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, para dominar la humana, ¿cómo podemos tú y yo fortalecer esa naturaleza de Dios en nosotros? Tengo 3 respuestas. Y quiero que las consideres muy bien, porque si las aplicas, te vas a dar cuenta cómo vas a empezar a crecer en tu espiritualidad, en esa naturaleza de Dios en ti, y vas a ir dominando más y más tu naturaleza carnal. Número 1, determinar vivir
conforme al Espíritu. Miren, ya tenemos claras las dos naturalezas que hay dentro de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Está la naturaleza mundana y carnal con la que nacimos, pero también está la naturaleza del Espíritu, que es la naturaleza divina que tú y yo tenemos desde que le abrimos el corazón al Señor. Ya tenemos también una imagen clara de cómo se ve una y cómo se ve la otra. El punto es este: ambas naturalezas querrán imponer su dominio en nuestras vidas. Por esa razón es que dentro de ti hay una lucha. Hay una tendencia a querer hacer lo bueno, pero también hay una tendencia a querer hacer lo malo. Y a veces hay cosas buenas que quieres hacer y no haces, y hay cosas malas que no quieres hacer y de repente te encuentras viviendo atado a ellas. Por eso nosotros tendremos que determinar en total conciencia conforme a qué naturaleza tú y yo vamos a vivir. Porque tu naturaleza humana va a estar contigo de aquí a que te mueras, y tu naturaleza divina también. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, ahí está la naturaleza humana, moriréis. Está hablando de esa muerte espiritual que te genera desánimo, frustración. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está presentadas las dos naturalezas dentro de una persona, dentro de un hombre. El apóstol Pablo nos está retando a que tú y yo hagamos morir por el Espíritu las obras de la carne. Dice que si lo hacemos así, viviremos. Esto significa que vamos a vivir esa vida en plenitud, esa vida plena que Dios tiene preparada para ti y para mí. Cuando por el Espíritu, por la naturaleza divina fortalecida en nosotros, hacemos morir las obras de la carne. En la epístola a los Gálatas se refuerza este concepto. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí están otra vez las dos naturalezas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y fíjate lo que dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, dentro de cada hombre hay una lucha. El espíritu queriendo dominar a la carne y la carne queriendo dominar al espíritu. Las dos naturalezas enfrentadas dentro de ti. Por esa razón es que tú y yo, como hombres, tenemos que tomar la decisión y determinar en qué naturaleza nos vamos a mover. El hombre que quiere ser más como Cristo va a tener que ser intencional y va a tener que determinar vivir de acuerdo al Espíritu. Y al mismo tiempo va a tener que determinar y ser intencional en no dejarse llevar por todos los deseos de tu naturaleza carnal. Tu cuerpo te puede pedir un pecado. Tu cuerpo te puede pedir regresar a una antigua relación extramarital que tenías. Tu cuerpo te puede pedir dejarte llevar por un momento de placer. Es tu cuerpo pidiéndote hacer lo malo. Pero entonces tú y yo tendremos que tomar una determinación. ¿Vamos a hacer lo que quiere nuestro cuerpo, nuestra naturaleza pecaminosa? ¿O vamos a hacer lo que nos dicta la naturaleza divina, el Espíritu Santo que vive en nosotros? Nuestra naturaleza carnal siempre va a estar presente. Por eso nosotros tenemos que ser intencionales en estar apagando, disminuyendo, nunca dejar que nuestra carne nos domine. Porque si lo permitimos, vamos a regresar a ser como antes y pudiéramos incluso llegar a ser peor que antes. Tú y yo vamos a ir dominando nuestra naturaleza carnal en la misma medida que vamos fortaleciendo nuestra naturaleza espiritual. Por eso,
El primer aspecto que yo quiero compartir contigo es, tenemos que determinarnos a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Nadie te lo puede imponer, nadie te lo puede obligar. Es una decisión que tú tienes que tomar conscientemente. Y conscientemente vas con Dios y conscientemente tomas esas decisiones todos los días. No es algo que te va a pasar, es algo que tienes que decidir. Número 2, ¿cómo podemos fortalecer la naturaleza de Dios? En segundo lugar, tenemos que determinar, seguir la guianza del Espíritu. Déjenme les explico esto. El Espíritu Santo habita en todos aquellos que hemos creído en el Señor. En ti vive el Espíritu Santo desde que recibiste a Cristo en tu corazón. No, pues yo no he recibido a Cristo en mi corazón. Puedes hacerlo, si quieres, el día de hoy. Pero fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento que creímos, en ese momento que abrimos el corazón al Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido. Jesús prometió eso. Se lo dijo a sus discípulos. Juan capítulo 14, versículos 16 al 17 dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué tanto tiempo va a estar contigo el Espíritu Santo? Para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y mira esta declaración maravillosa que dice Jesús, y estará en vosotros. Jesús está prometiendo que el Espíritu Santo va a morar dentro de nosotros. Por lo tanto, familia, el Espíritu Santo está dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para salvación. El Espíritu Santo nos consuela en nuestras tristezas y dolores. El Espíritu Santo nos guía para que tú y yo podamos vivir la vida que agrada a Dios. Por lo tanto, los creyentes debemos determinar ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo escribe lo siguiente, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que una señal inequívoca de la naturaleza de Dios en nosotros es el deseo de agradar a Dios y la capacidad de percibir la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo puedo saber que la naturaleza divina está activada en mí? Porque tengo el deseo de agradar a Dios, porque tengo el deseo de buscar a Dios, porque tengo el deseo de congregarme, de aprender de Él, de buscarle. ¿Cómo puedo saber que tengo la naturaleza divina activada en mí? Porque cuando fallo me siento mal, porque cuando cometo errores que van en contra de lo que Dios dice en su palabra, inmediatamente yo sé que hice lo incorrecto y tengo la necesidad de pedirle perdón a Dios. Entonces, familia, el Espíritu Santo mora en ti desde que recibiste a Cristo en tu corazón. Aparte de que el Espíritu Santo mora en ti, se activó en ti la naturaleza divina. Esto no significa que nuestra voluntad humana queda anulada. Por eso, en la medida que tú y yo vayamos determinando seguir la guianza del Espíritu Santo, en esa misma medida, la naturaleza de Dios se va a ir fortaleciendo en nuestras vidas y la naturaleza pecaminosa va a ir menguando, disminuyendo. Cuando tú y yo seguimos la guianza del Espíritu Santo, ese ejercicio constante
en el que cada hombre cristiano se aventura, te permite ir estableciendo más y más esa vida maravillosa que el Señor preparó para ti y para mí. Estamos hablando de que Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina, y tú y yo también las tenemos. Pero el reto es que tú y yo aprendamos a fortalecer la naturaleza divina para dominar la naturaleza humana. ¿Cómo lo podemos hacer? Número 1, determina vivir conforme al Espíritu. Número 2, determina seguir la guianza del Espíritu. Y número 3 y último, afirmarnos en la identidad del Espíritu. Miren, el apóstol Juan nos enseña que cuando recibimos a Jesús y ponemos nuestra fe en Él para salvación, ocurre un milagro. ¿Cuál es el milagro? Que llegamos a ser hijos de Dios. No éramos hijos de Dios antes, llegamos a ser hijos de Dios a partir de ese momento. Y en ese momento, la naturaleza de Dios se activa dentro de nosotros. El apóstol Pablo nos enseña que una señal interna de que nosotros somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo nos guía. Ya lo leímos. Pero el apóstol Pablo también nos enseña, según Romanos 8:15 al 16, lo siguiente. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y luego dice el apóstol Pablo, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Familia, estos versículos nos enseñan que es precisamente por el Espíritu de Dios que mora en nosotros que tú y yo podemos identificarnos con nuestro Padre Celestial. Esa identidad se fortalece en la medida que tú y yo nos acercamos a Él. Es como un niño pequeño que se acerca a su papá con toda confianza. Lo va conociendo, lo va amando, lo va sintiendo, lo va percibiendo. En la medida que va creciendo y va sintiendo sus brazos, va percibiendo su olor, su sonido. Pues en esa misma confianza tú y yo deberíamos acercarnos como hijos de Dios a nuestro Padre Celestial para adorarle, para agradecerle, para amarle, para estar con Él simplemente. Y eso nos va a ayudar a irnos identificando con nuestro Padre Celestial para amarlo, para conocerle, para saber cómo es Él, qué es lo que Él anhela de nosotros. Tú y yo no deberíamos abrirle la puerta al pecado que nos esclaviza otra vez. Ni tampoco deberíamos abrirle la puerta al temor que nos disminuye otra vez. Al contrario, ahora que somos hijos de Dios, lo que debemos hacer es identificarnos más y más con Dios en una relación íntima y personal con Él. Cada vez que tú y yo participamos de la adoración y levantamos manos santas delante de Él y nos acercamos a Dios en adoración, cada vez que tú y yo doblamos nuestra rodilla en la intimidad de nuestro hogar, cada vez que tú y yo pasamos tiempo con el Señor, contemplando al Señor al meditar en su palabra, tú y yo afirmamos nuestra identidad como hijos de Dios y rompemos vez tras vez con la esclavitud del pecado y rompemos vez tras vez con el temor que nos disminuye la fe. Esa es la clave, familia. Familia querida, nosotros no podemos producir la naturaleza divina. Esto no es algo que esté en tu capacidad o en la mía. La naturaleza divina procede de Dios, la produce Dios en aquellos que abren su corazón al Salvador para recibir a Jesús. Esa naturaleza divina la produce Dios en aquellos que ponen su fe en Jesucristo para ser salvos.
¿Qué puedes hacer tú? Si no has recibido a Jesús en tu corazón, arrepiéntete de todo corazón de tus pecados. Abre tu corazón para recibir a Jesús. Pon tu fe en Él para ser salvo. Y en ese momento lo que va a suceder es que te vas a volver un hijo de Dios y la naturaleza divina va a empezar a operar dentro de ti. Pero si tú y yo ya somos hijos de Dios, porque ya hemos recibido a Cristo, porque ya hemos puesto nuestra fe en Él para salvación, lo que tenemos que hacer tú y yo es determinar vivir conforme al Espíritu. Vamos a determinar seguir la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida y vamos a afirmarnos en la identidad del Espíritu que nos muestra que somos hijos de Dios. Hombre que me escuchas, el reto para ti y para mí es ser como Jesús. Jesús tiene dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina. Ya explicamos cómo es que tú y yo también podemos tenerla. Pero a lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que tú has estado experimentando esa lucha dentro de ti. Quieres hacer lo que agrada a Dios, pero sientes que no puedes porque te jala bien fuerte tu naturaleza pecaminosa. Y luego te dejas llevar por lo malo y te sientes con culpa y te sientes mal por haber ofendido a Dios y estás en esa lucha constante. Sientes que es como si fuera un pleito dentro de ti, las dos naturalezas peleando, tu deseo por agradar a Dios y tu incapacidad por lograrlo, tus ganas de irte a pecar, pero la culpa de hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Determina vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Determina seguir la guianza que el Espíritu Santo te da todos los días. Determina afirmar tu identidad como hijo de Dios, acercándote a Él con más y más frecuencia. Te invito a levantar tus dos manos ahí donde estás. Tú nada más dile: Señor, quiero que mi naturaleza divina, esa vida tuya que hay en mí, se fortalezca. Dile en voz alta: quiero que crezcas tú en mi vida y que disminuya en mí esa tendencia a lo malo. Habla con Dios sobre esto, con tus propias palabras. Dile: Señor, quiero vencer esa tendencia carnal que yo tengo a la ira, al enojo, al rencor, al pecado, al alcoholismo, al adulterio, a la fornicación, al engaño, a la mentira. Quiero vencer todo eso en mi vida. Quiero convertirme en un hombre amoroso, un hombre gozoso, un hombre que tiene paz, un hombre que es paciente con su esposa, con sus hijos. Quiero volverme un hombre bueno, quiero volverme un hombre de acuerdo al carácter de Cristo. Levanta tus dos manos ahí, dile: Señor, haz tu obra en mí. Yo te necesito, Señor. Y mientras tú estás orando, hombre, mientras estamos orando, familia, yo oro por ustedes. Padre Santo, quiero pedirte en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos aquí congregados, especialmente por los varones que están aquí. Señor, dentro de cada hombre se lleva a cabo una lucha muy fuerte entre la carne y el espíritu. Yo te pido que cada uno de mis hermanos, cada uno de estos hombres aquí, determinen vivir conforme al espíritu y no dejarse llevar por la carne. Determinen seguir la guianza que el Espíritu Santo les da cada día y afirmen su identidad como hijos de Dios. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos aquí congregados. Que tu gracia y tu favor inunden sus vidas en el nombre de Jesús. Amén.